Bueno, Laucha es... Papá, alguna vez lo hablamos. ¿de qué vas a hablar? No, que vos sos hijo de dos emblemáticos luchadores de digamos, del reclamo por lo que fue la inundación del 2003. Sin duda alguna, el negro, tu viejo y tu mamá fueron además dignos luchadores porque han decidido en su momento no rendirse a la tentación del acuerdo económico y todo eso. Ahí apareció una mano sacando el termo de la... Pero dámelo, porque te yo lo quiero corren. tomar mate. Y es muy difícil, me imagino, desde tu lugar, hacer una referencia a Reutemann que no te lleve al dolor. Sí, dolor igual no llegué a tener ese debate en la cabeza moral. Nunca festejó una muerte. No, empezar. que nadie festejó. No llego a eso. No. El tema es que creo que la pregunta le cabe más a los lugares de poder. De cómo se murió Reutemann ayer. Siempre pensé en eso. Murió impune. A eso que llamamos justicia. ¿Qué es? ¿Cuándo aparece? ¿Cuándo no? Pensé mucho en eso. La verdad que justo que lo mencionaste no hablé con mis viejos todavía para saber qué piensan. Supongo que debe ser incómodo. Yo tengo esta percepción. Porque hay dolor también en la injusticia. Por supuesto que hay dolor. Y hay pena también. Sí. Y no solo por las víctimas de inundación, 2001, un montón de cosas. Sí. Por eso es muy difícil este tipo de acontecimientos. Porque, digo, primero uno tiene que ser diferente a lo que reclama del otro. Digo, yo creo que hay que ser lo más diferente que se pueda al que uno critica. Tiene que ser empático con la muerte, tiene que ser respetuoso de los familiares. Tiene que ser, digo, eso... A mí cuando ayer leía agravios en redes sociales o descalificaciones, digo, mira, esto es repetirlo, digamos, mirarte en el espejo del tipo al que le estás cuestionando. Digo. Como así también, bueno, lo hablábamos antes con los chicos fuera de aire, cuando estaba en todo este periodo de internación, los sectores políticos que mandaban fuerza al Lole. Sí. Y que nunca hicieron una autocrítica. Eso también cabe pensar en esos lugares, ¿no? Porque no sé, pensé mucho en eso, en la forma que murió, impune. Impune es una palabra muy dura y que la justicia, creo, y los sectores de poder en algún momento deberían empezar a dar respuesta, porque parece que hay indiferencia ante eso, ante los reclamos y demás. Sí, a mí me parece... Mirá la palabra que tocaste. Y ahora me hago cargo del comentario. Indiferencia. Hay dos términos que los une León Gieco en una canción... en una frase que para mí es impresionante, que cuando habla de solo le pido a Dios, dice que el dolor no me sea indiferente. Digo, es quizás un reclamo elemental para la humanidad, que el dolor no nos sea indiferente, que uno no sea antipático o no empático, como prefieran, con el dolor. Ayer se muere Carlos Reutemann, que es... para todos los medios nacionales es un enorme piloto de Fórmula 1, que después se dedicó a la política. En cambio, para los santafesinos, yo ayer lo pensaba, es al revés. Para nosotros se murió un dirigente político, para la mayoría de nosotros, o para los que nos ocupamos de la cosa pública. Es verdad, nosotros fuimos también infantes y chicos y lo admiramos como piloto y madrugábamos para verlo en televisión y bueno, y fue un ídolo deportivo. Ahora, después el tipo decidió dedicarse a la política. Y yo creo que ayer lo mirábamos de manera inversa. Una cosa era el medio nacional, el tipo que ignora lo que fue los años 90 en la provincia de Santa Fe, y el tipo que vivió los años 90 en Santa Fe. Yo digo, ayer se murió para nosotros un político, que había sido piloto antes, y que dejó en la memoria colectiva muchas más deudas y acreedores que entusiastas admiradores. Seguro hay admiradores de él como piloto de Fórmula 1. Y digo, separemos las cosas, aunque a veces sean difíciles de separar. Fue un gran deportista, pero en Santa Fe fue un dirigente político. Y yo, a propósito de la muerte y la impunidad y los castigos, yo siempre digo, este año y medio fue tremendo en torno a la cantidad de muertes que nos rodearon y nos rodean. Y creo que todos, ateos, agnósticos, y todos los que de algún modo no estamos aferrados a la fe de una manera tan transparente como otras, nos preguntamos qué hay de los castigos y de los premios para quienes mueren.
Y me preguntaba ayer si la muerte de Reutemann, como bien decía Laucha recién, impune, es un premio o un castigo a su memoria. No sé qué hay más allá, pero me pregunto si el hecho de haber resultado impune de responsabilidades políticas lo salva o lo condena para siempre. No lo sé, la muerte es tan solemne, es tan irreversible, que a mí generalmente me deja mudo, me deja sin explicaciones. Yo, como dice Laucha, yo no celebro ninguna muerte, no comparto a la muerte como un escenario deseado, me parece el peor de los lugares, siempre. Pero lo que me pasó ayer, básicamente con la muerte de Reutemann, es que me resultó muy ruidosa. Había mucho medio de comunicación, mucha pantalla, mucho titular grande en los portales, pero había mucho silencio. Era como que no era una conversación en la calle. Es como que resultó indiferente. Es muy raro esto, pero a mí por lo menos me pasó eso. A mí me pareció que ayer la muerte de Reutemann fue indiferente a la ciudad, donde él vivió, donde habitó sus últimos 60 años. O sea, no me pareció que haya habido conmoción, que haya habido tristeza, que haya habido lamentos, no hubo gestos masivos de angustia, tampoco hubo, digamos, eso que hoy entendemos por redes sociales. Yo digo, las redes sociales son como, algo así como las nuevas paredes que se pintan, ¿no? Tampoco había un dolor pasional en la despedida de Reutemann. Había como una cuestión protocolar, despedimos al ex gobernador, despedimos, digo, una cosa más bien de cumplidos. Y es raro porque el tipo tuvo una vida de película. Una vida de película que digo, que a pesar de haber sido de película, nunca le llamó la atención, por hacer una metáfora, a ningún cineasta. Su vida, que está repleta de anécdotas y decisiones que nunca pasaron desapercibidas, no emociona. No emociona. La vida de Reutemann es una vida, que a mí siempre me pareció que careció de color, de atractivo. Por un lado no fue Fangio, es obvio, no fue quíntuple campeón del mundo, y eso probablemente lo ubique en un escalón por debajo del fanático de Fórmula 1. Y como dirigente político, y eso es lo que me asombra de los porteños, no tuvo mayor trascendencia que la de que dejaron sus propios errores. No hay un hito en la política. Ayer alguien me decía, no sin razón, que me equivocaba si yo no valoraba lo que implicó la aparición de Reutemann tras los gobiernos de Revilio y Bernet, como si hubiese sido la renovación de la política, el fin de una era. Ponele que fue el fin de una era, pero fue como una especie de comienzo de otra era que a los efectos, digamos, económicos, sociales, políticos de Santa Fe, incluso creo que fue peor que los efectos que dejaron Bernet y Revilio, porque sí. No, incluso creo que es el comienzo de una fórmula que después se empezó a repetir mucho más. Sí. Ir a buscar personajes que Sí. no vengan del palo político. Y además aplicar ajustes, y privatizar, Ni y hablar. desguazar al Estado. Digamos, Reutemann es la representación de lo que en definitiva la política de los 90 le hizo al Estado argentino, ¿no? Vivíamos en una fantasía que era el 1 a 1, y al mismo tiempo se iban deshaciendo de cosas elementales. Santa Fe, de hecho, hoy sufre todavía las consecuencias de la privatización del banco. Digo, no, más allá de si fueron nuevos personajes. Pero digo, no hay un hito que vos digas en la política, che, Reutemann es. Yo pensaba, hizo un hospital, el hospital de niños, que terminó inundado, ¿no? Y en Rosario hizo, creo que los rosarinos lo recuerdan por lo que fue el entubado del arroyo, creo que es el arroyo Ledesma. Pero no se puede tener un hito político solamente con 2 obras, digamos, que son además obras gastadas con recursos del Estado. No es que hizo magia y se convirtió en un digamos, mientras eso hizo, se llenó de plata privatizando, y de verdad desfinanció al Estado y convirtió a los docentes prácticamente en trabajadores de quinta línea. Nada que ningún empleado público que haya pasado por esa época no lo recuerde. Y cuando uno piensa en Reutemann, así como algunos piensan en el piloto de Fórmula 1, hay otros que terminan oliendo a paredes húmedas porque el agua entró en su casa, y hay otros, como en el caso de los dirigentes sociales que recuerdan cada diciembre a Pocho Leprati, terminan recordándolo con el humo de la pólvora, de la policía baleando a un dirigente social en un comedor de chicos. Entonces digo, ¿qué es lo que recordamos de Reutemann como dirigente político, más allá de las causas puntuales?
Alguien me dijo en estas horas, no, lo que pasa es que el tipo aprendió a hacer política, fue inteligente para tomar decisiones personales, un tiempista, tenía la frialdad para tomar decisiones, digamos, como quien las tiene para 300. Pero no es una virtud eso. No es una virtud, es una característica de la personalidad que probablemente tengan muchos dirigentes políticos, pero digo, a la gente se la recuerda por lo que hizo con otras vidas, no por su modo de ser. Así que yo no quiero hoy cargar demasiado las tintas sobre él por razones de respeto a los suyos, pero digo, en el calendario va a haber fechas que lo van a recordar por siempre. El 7 de julio será la fecha de su muerte, guardaremos el respeto que corresponde, pero va a haber siempre 29 de abril y va a haber siempre 19 y 20 de diciembre, y siempre, lamentablemente, la memoria colectiva y la historia de Santa Fe reivindicará, o en todo caso reaparecerá en el nombre de Reutemann vinculado a los hechos de los que fue protagonista políticamente. Y después hay otra cosa que me impresionó, que es el impacto de la muerte. No voy a comparar muertes, repito, no creo que tiene que ver. Pero hay muertes que impactan y hay muertes que no. Y hay muertes que impactan de una manera y hay muertes que impactan de otra. Una muerte es el fin de una vida y cualquier vida que se apaga, cualquiera, nos obliga al silencio y a las preguntas que generalmente no tienen respuestas. Sin embargo, hay algo que físicamente, que en el ambiente se palpa. Hay muertes que cortan el aire de una sociedad. Hay muertes que golpean en el pecho, provocan un sacudón. Pensaba en Rafael Acarrá. El otro día nos enteramos de la muerte de Rafael Acarrá y hubo como un sacudón en el mundo. Porque todos nos acordamos lo que implicó su música, su vida, su historia, respecto a causas colectivas y respecto a nuestra propia vida, digamos, que lo que significaba, lo que significó. Y la de Reutemann, tan importante que fue Reutemann, parece que no generó nada. Porque da la impresión de que no pasó desapercibida, pero es como que la muerte de Reutemann no generó nada en la sociedad. Y yo digo, esto lo digo para nosotros y para todos, que las vidas valen y perduran en el tiempo, incluso tras la vida, por las vidas que pudieron y supieron transformar. Para bien, claro, digo, los tipos que quedan en la memoria colectiva son los tipos que han sabido hacer con la posibilidad del poder que tuvieron cosas buenas para la gente. Yo ayer, volviendo al comienzo, estaba escribiendo esta columna que publiqué después y apareció de golpe, solo le pido a Dios en la radio o en el, no sé, en el aire de mi casa, porque la estaba escuchando un vecino. Y escuché esa frase que es tan común para nosotros, pero que es tan profunda, que dice, que el dolor no me sea indiferente. Y a mí me quedó ayer esta sensación de que nos fue indiferente la muerte de Reutemann. Para bien o para mal, digo, no fue indiferente. Y entonces queda algo en evidencia ante este vacío, que al final Reutemann se muere con sabor a nada. Y las muertes, uno lo va aprendiendo lamentablemente con el paso de las muertes, provocan los dolores que merecen. Provocan los dolores que merecen. Como decía Borges, el olvido es el peor castigo también. El olvido, aunque sea contradictorio a la memoria y al recuerdo, también es un castigo. Morir olvidado también es un castigo. Morir en silencio, que no suenen campanas, que no haya silencios de conmoción, que no haya llantos, también es un castigo. ¿Qué sé yo? Cada vez uno va aprendiendo más de la vida, y digo, más allá de lo que significó Reutemann, repito, en términos de ídolo deportivo, termino pensando que murió como vivió. Y termino pensando que al final siempre, aunque la quieras esquivar, aunque te escondas, aunque te ampares en fueros, aunque te hagas elegir senador, aunque tengas vídeos polarizados, digo, al final se cosecha lo que se siembra. Siempre. Siempre. Me impactó mucho que haya habido tanta indiferencia con la muerte de Reutemann en lo social. Hubo mucho ruido, me dirán, no, pero fue noticia en todo el mundo. Sí, claro, siempre es noticia. La de Menem también fue una noticia, sin embargo pasó del mismo modo.
como si la sociedad quisiera olvidarse, como si la sociedad les hubiese olvidado porque no tenían nada bueno que recordar. Y así se murió Reutemann, casi olvidado. Y vuelvo al principio, no sé si es un castigo o es un premio. Yo creo que morir en el medio de tanta indiferencia es un castigo. Y vaya uno a saber qué pasa después. Eso no lo puedo saber. Pero en Tren de Imaginar, me imagino qué lugar le corresponde a cada uno.